ahora vamos entonces al ejercicio. Entonces, clase Excel, funciones.si. Ese sería el archivo. Bueno, la clase pasada vimos ejercicios que eran más que nada relativos a texto. O sea, dado un texto, cómo podía separar, extraer de él, devolver caracteres de la izquierda o de la derecha, ¿sí? Ahora vamos a trabajar con unas funciones que me permiten sacar totales o promedios para un grupo de datos que cumplen esa condición. Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Ah, ahí entraron dos más. Un segundito. A ver. Sí, mi amor. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente, entonces, dada esa tabla que tenemos de ventas, fíjense que tenemos distintas ventas, el código del artículo, la cantidad que hemos vendido, por ejemplo, del 350 hemos vendido 10, el nombre del artículo, que hay que traerlo de algún lugar, el precio unitario, el precio de venta, el total de lo que hemos vendido y el estado que tiene, ¿sí? Entonces, esta tabla, antes de poder calcular cualquier cosa que nos dice que calculemos el total de artículos devueltos o el promedio de ventas en stock, tenemos que resolver todo lo que está en el medio. Hay cosas que ya las podemos hacer. Fíjense, esta es la tabla de ventas. Abajo tenemos una tabla que es de artículos y tiene los códigos de los artículos, que son los mismos que teníamos arriba. Tenemos el nombre del artículo y el precio unitario, ¿sí? Entonces, bueno, esta parte ya la conocen perfectamente. Si yo quiero traer a la tabla de ventas datos de la tabla de artículos, tengo que utilizar funciones de búsqueda. En este caso, buscar B. Y como ustedes saben, buscar B requiere previo dos condiciones. Primero, que la tabla esté ordenada y en lo posible que esté nombrada, que tenga un nombre. Así que antes que nada vamos a empezar con este ejercicio. Primero vamos a seleccionar toda nuestra tabla de artículos, ¿sí? Le vamos a poner de nombre artículos, porque así sale ahí que se llama, entonces le ponemos artículos, voy a poner con mayúscula como está ahí, y presionamos Enter. Y luego, para el tema del orden, nos fijamos cuál es el criterio de búsqueda. Si nosotros vamos a la tabla de ventas, que es donde está nuestro dato, ¿sí? Nosotros allá tenemos que traer de vuelta el nombre del artículo, el precio, etc. ¿Y qué dato tenemos? El código, porque la cantidad acá en artículos no existe. O sea, la única forma de entrar a artículos es a través del código. Entonces la voy a ordenar por código. Entonces me voy a datos, ordenar, y la voy a ordenar por código. Así de menor a mayor como aparece. Perfecto, ya me quedó completamente ordenado. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Me voy a colocar acá en artículo. Todo esto lo voy haciendo más o menos rapidito porque ya lo han visto. Es como un repaso, ¿sí? Es un ejercicio de lo que ya han entendido ustedes. Este artículo, si quiero traerlo de esa tabla, simplemente voy a ir con el código que le corresponde a este. Lo voy a buscar en artículos y voy a devolver la segunda columna. Entonces me coloco ahí, voy a FX y voy a buscar B, que ya la debo tener porque la he usado todas las clases anteriores. Mi valor buscado, como en esta tabla hay muchos artículos, es de la misma fila o renglón del que estoy tratando de buscar el nombre. O sea, para este artículo es este código. O sea, el 350, que es la celda 5. La tabla se llama artículos, entonces pongo el nombre tal cual. ¿Qué columna de artículos es la que me devuelve el nombre del artículo? Y es la 1 es código y artículo es la 2, o sea, y ordenado falso o rango falso porque tiene que ser el nombre de ese artículo, no puede ser de otro, ¿sí? Aceptar. Me devolvió short, verifico, 350 es el short, está bien. Bueno, me voy ahora al precio unitario.
va a ser lo mismo que recién, pero voy a devolver la columna 3 en vez de devolver la columna 2. Entonces voy otra vez, buscar B. Mi valor buscado sigue siendo el 350, la tabla sigue siendo artículos. El indicador de columna va a ser el 3 en vez del 2, dijimos, y rango falso porque tiene que ser el precio unitario de ese artículo, no puede ser de ningún otro. Perfecto. Acá si yo quiero que se me vea más bonito, como que es plata, le pongo así el símbolo pesos y ya me pone coma 00 y los pesos. Perfecto. Hasta acá pude sacar los datos de la tabla artículos. Ahora me pide el precio de venta. Eso lo tengo que calcular, no lo puedo sacar de ningún lado. Acá dice precio de venta. Si el estado es pedido, recargar el precio unitario con el 20%, si no, con el 10%. Veo que en esta tabla que tengo acá, tengo en la columna G el estado de este artículo. O sea, por ejemplo, el short, que es el 350, está en stock. Pero hay otros que pueden estar pedidos, devueltos, etc. ¿Sí? Entonces, voy a hacer lo que me dice ahí. Me dice que si el estado, ¿sí?, es pedido, voy a recargar el precio unitario con el 20%. Recordamos que el precio de venta es el precio que yo tenía unitario o precio de costo más el recargo sobre ese precio unitario, ¿sí? O sea, si yo lo hago acá, lo haría así. Precio de venta, esto lo hacemos todas las clases también, es igual, sería en este caso, el precio unitario más el precio unitario por el recargo, que es un porcentaje, ¿sí? Esa sería nuestra fórmula. Pero ¿qué pasa? Yo no lo puedo hacer directamente porque no tengo un porcentaje a priori, me tengo que fijar en el estado. Entonces, como acá me dice de entrada si el estado es tal, acá voy a tener que poner una función si. Entonces, voy a fx y busco la función si. Perfecto. La prueba lógica es trasladar lo mismo que me dice ahí, ponerlo acá adentro. Estado es pedido es la prueba lógica. Pregunto si el estado es pedido. ¿El estado de quién? De este artículo, del 350. Le hago clic. Es en stock en este caso, ¿sí? Es igual, y escribo con comillas, pedido, ¿por qué? Porque es un texto, ¿sí? Si fuese un número, no le pondría comillas, ¿sí? Si es pedido, tengo que recargarlo con el 20%. Entonces, esta misma fórmula que tengo acá, la voy a trasladar ahí. ¿Cómo la calculo? Precio unitario más, otra vez, precio unitario por, y me decía que si el estado era pedido era el 20%, ¿sí? Ese sería en el caso de que fuera pedido. Ahora, si tiene otro estado, como en este caso en stock, devuelto, lo que sea, va a ser la misma fórmula, o sea, el precio unitario más el precio unitario por, en este caso, 10%. ¿Sí? O sea que se recarga con un 10%, nada más. ¿Sí? Perfecto, vamos a ver qué nos sale. Esa sería nuestra fórmula. Y ahí le digo aceptar. Me salió 85,8. Le voy a poner también el símbolo de pesos para que quede con el mismo formato. Perfecto, ya tengo, ¿sí?, el precio unitario y el precio de venta. Y ahora me dice calcular el total. ¿El total qué es? Y bueno, ¿cuánto he ganado? No lo que he ganado, ¿cuánto ha sido el importe de esta venta? O sea, el precio de venta por la total de el total de artículos. Si un short costaba 85,80, 10 shorts, ¿cuántos van a costar? Y la multiplicación de los dos. Entonces, simplemente una multiplicación, que va a ser la cantidad por el precio de venta. ¿Sí? Ahí está. No le puse el precio. La cantidad por el precio de venta. Ahí está. B5 por E5.
Está bien, porque 1 vale 85,80 y 10 vale 858, ¿sí? Fíjense que en este caso, en vez de ir resolviendo cada una de las fórmulas y arrastrándolas, he hecho todas las de esta misma fila, ¿sí? Hasta que le he completado. No tiene nada que ver, lo pueden hacer como quieran. Yo lo he hecho así por esta simple razón. Hice los cálculos una sola vez y ahora selecciono las 4 celdas y arrastro simultáneamente las 4 fórmulas. Y ya me queda listo para todos. ¿Ven? De todas maneras, siempre revisamos por la duda de que hayamos cometido algún error. Por ejemplo, me fijo, el 215 me dice pullover A. No, pollera, no veo ya nada, estoy ciega. Pollera. Después, el 789, pullover. Pullover, sí. El 107, camisa. Camisa. Y el 205, polera. Sí, da bien. O sea que asumimos que da bien y que por lo tanto lo demás también estará bien. Bueno, perfecto. Ya se nos actualizó todos los datos de toda esta tablita. La voy guardando cada tanto para no perderlos. Ahora viene como lo que sería la parte nueva de esta clase, que me dice el punto 5 y el 6. El 5 me dice calcular la cantidad de artículos devueltos, ¿sí? Y el 6 me dice calcular el precio de venta para los artículos en stock. Vamos a ver qué significa eso. Previo a todo eso voy a seleccionar mi tabla de ventas que no la he nombrado ni la he ordenado y lo voy a hacer. Como ya la tengo completa, la selecciono. Estas celdas no, porque estas celdas son de cálculo, no pertenecen a la tabla. Le pongo el nombre de ventas, ¿sí? Y además la voy a ordenar. Me voy a datos, ordenar, y la puedo ordenar por código. No interesa esto porque no voy a buscar nada, pero como para que se vea prolijo, ¿sí? Ahí está. Ahora las tengo de menor a mayor, desde el 107 al 789. Perfecto. Muy bien. Si yo quisiera sacar, como me dice ahí, la cantidad total de artículos, ¿sí? Que yo, la cantidad total de artículos, ¿qué haría? Me vendría acá, haría una suma, ¿sí? Me iría a inicio, por ejemplo, y los contaría, ¿sí? Contaría todos los artículos y diría en total, entre las 12 camisas, más 3 poleras, más 5 polleras, más 10 shorts, más 28 pullovers, tengo 58 artículos, ¿sí? En total. Y si quisiera el promedio de ventas, ¿qué diría? Me iría al total de las ventas, ¿sí? Por ejemplo acá, y haría el promedio, ¿sí? Ahí pondría promedio, perdón, promedio, promedio de todos mis ventas, y me daría un promedio de 2.200 por ahí, ¿sí? Perfecto. Esas serían cantidades totales, cantidades de artículos totales y promedio sobre todas las ventas. Pero fíjense qué pasa acá. Acá me dice calcular la cantidad de artículos, pero devueltos únicamente, no todos los artículos, ¿sí? Solamente de estos, por ejemplo, este me voy y me fijo el estado. ¿Es devuelto? No, no lo sumo. Esta cantidad me fijo el artículo. ¿Es devuelto? No. El 5 tampoco. Solamente tengo este, o sea que me tendría que dar devueltos 28, ¿sí? 28, ¿por qué? Porque solamente tengo el pullover y tengo 28 artículos de pullover, ¿sí? 28 unidades. Entonces, ¿cómo hago yo cuando quiero hacer una suma? No de todo, ¿sí? De todos los datos, sino de un rango de esos datos, ¿sí? Para eso existen las funciones .si. Son 3. Sumar .si, contar .si y promedio .si. Vamos a ver el total de los devueltos. Acá voy a borrar ese 5 que aparece y lo voy a hacer ahí. Me coloco en esta celda que es H7
y voy a fx. Y ahí voy a escribir el nombre de la función que es sumar.si, con un puntito y sin espacios, ¿sí? Así. Lo busco en todo y hago clic en ir. Van a ver que hay varias funciones .si. Nosotros vamos a ver la de sumar.si simple, que es esta. La otra es para conjuntos de datos. Una vez que la encuentro, la marco, ¿sí? A la primera que me aparece y le hago clic en aceptar. Bueno, acá hay que tener en cuenta, son tres datos nada más, pero ¿cuál es cuál? ¿Sí? Dice, el último que sale es lo que yo quiero sumar, ¿sí? Eso va a ser lo último. Primero, tengo que ver dónde está el rango de celdas que quiero evaluar. O sea, fíjense, a mí me dijeron que sumase todos los artículos devueltos. Si yo lo pienso, devueltos, ¿qué es lo que es? ¿Es un código? No. ¿Cantidad? No. ¿Artículo? No. ¿Qué es lo que es? Es un estado. Entonces, en rango, yo tengo que seleccionar todos mis estados de la tabla, ¿sí? Todos los estados, desde el primero hasta el último. De todos esos estados, ¿cuál es el criterio que me piden? Que el artículo esté devuelto. Entonces escribo devuelto, pero ojo, lo tengo que escribir de la misma manera que está acá, porque a veces, si lo escribo, más allá de que pueda tener un error o un espacio en blanco, si lo escribo a veces con minúscula y existe también con mayúscula, me puede dar un resultado inesperado. Entonces lo escribo tal cual. Entonces, de todos los estados, tiene que fijarse en los devueltos y ¿qué me tiene que sumar? Las cantidades. Entonces, voy a seleccionar, ¿sí? Me coloco en rango suma y voy a seleccionar todas las cantidades, ¿sí? Entonces, el rango son los estados, el criterio es devuelto y el rango suma son las cantidades que deseo sumar. Y le digo aceptar, que me dio 28, ¿sí? Era como habíamos pensado, porque es el único, Profe, ¿sí? por ejemplo, cuando escribimos en el criterio, tenemos que escribir devuelto. Podremos marcar ahí también en el mismo cuadrito No, para que... no marquen ¿No? esa celda porque van a hacer referencia a una celda. Ah, Bien, bien. pues en este caso O no. sea, Si la ustedes única están en forma otra sería... celda, por ejemplo, si yo hago esto, ¿sí? Por ejemplo, pongo acá estado, y ahora supónganse, marco esto y lo pego acá, ahí sí Ah, podrías hacer referencia a esta celda, ¿me entienden? Pero acá no, bien, porque está dentro de la tabla. Recuerden que nunca, claro. ni en las búsquedas, ni en las fórmulas, vamos a seleccionar una celda de adentro de la tabla, porque eso nos va a dar un error, porque la tabla, si le cambiamos el orden, ¿sí? Ya me va a aparecer otro estado ahí, y va a seguir siendo la misma tabla y nos va a dar un resultado incorrecto. Si ustedes quieren hacer una referencia, hagan esto afuera y en vez de escribir devuelto, hacen clic en la celda que dice devuelto, ¿sí? Eso sí lo pueden hacer, pero nunca marquen dentro de la tabla, ¿sí? Ahora, verifiquemos que es lo correcto, porque justo acá fue un solo artículo devuelto, que tenía 28. Supongamos que yo, este que dice en stock, también le pongo devuelto ahora, ¿sí? Ahora me dice 38 y está bien porque 28 más 10 son 38. ¿Ven? Entonces siempre verifiquen. Voy a dejar el resultado que estaba recién. Ahora voy a hacer lo mismo, por lo que me han dicho recién, pero haciendo referencia a esta celda que está fuera. Entonces, vuelvo otra vez a la fórmula, hago clic en FX y donde me quedó la palabra devuelto, borro y ahí sí puedo hacer clic en el devuelto que tengo fuera de la tabla, ¿sí? Y ahí me sale otra vez 28. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así, en un cuadrito fuera de la tabla? Por ejemplo, yo quiero saber lo mismo, la cantidad total de artículos, pero en vez de que sea devuelto, de que sea, acá le voy a dejar total nomás.
Acá en vez de poner devueltos, puedo pedir como dice acá en stock. Supónganse. Si yo pongo acá en stock, acá inmediatamente se me pone 13. A ver si es cierto. 10 más 3, 13. Está bien. Y si le pongo acá pedido, perdón, es arriba, me da 17. Y pedido tengo 12 y 5, 17. ¿Sí? Entonces, de esa manera pueden ver ustedes que pueden hacer una suma, pero no de todos los elementos de la tabla, sino para aquellos que cumplen alguna condición. ¿Sí? Perfecto, ahora vamos a ver la función promedio.si, que es lo mismo, pero en vez de hacer una suma, hace un promedio. ¿Qué es lo que me piden? Me dice promedio de precios de venta para artículos en stock. Eso es lo que me dice acá. Perfecto, vamos a ver, entonces acá el estado le voy a poner en stock y lo vamos a hacer con el estado de acá. ¿Sí? Entonces, me vengo acá, borro el 6, voy a FX y ahora escribo promedio.si. Voy a todo y hago clic en ir. También de todas las funciones que existen de promedio, voy a elegir la primera, promedio.si, la simple. Ahí está, y le digo aceptar. Lo mismo que recién, si ustedes se fijan, tienen el rango, que son los estados, el criterio, es decir, en stock, o devuelto, o pedido, y el rango, en vez de suma, es un rango de promedio, ¿sí? Entonces, nuestro rango, como nos dice que saquemos los totales de venta para los artículos en stock nos tenemos que dar cuenta que es un estado. Entonces seleccionamos todos los estados, desde G5 hasta G9. El criterio, como me pedía en stock, podría escribir acá en stock, ¿sí? Sería una forma, o bien hacer clic en la celda que dice en stock. Es lo mismo. Y en rango promedio me voy a los totales de ventas, que era lo que me decía, y de acá voy a sacar todas las ventas que he realizado. Ya el Excel seleccionará las que necesito. Y le digo a aceptar. Esto, como es moneda, le puedo poner el símbolo de peso. Me salió 573,38. Es un promedio, no es un total de ventas. ¿Sí? Promedio de precio, promedio. Ah, no era de ventas, era de precio de venta, a ver. De precio de venta, la vamos a corregir. Me vengo otra vez acá. No era de las ventas en sí, sino de los precios de venta. Entonces, en el último voy a elegir los precios de venta. Ahí está. Desde E5 hasta E9. Y me sale 91,03. Si yo analizo acá, los artículos que tengo en stock son este y este, ¿sí? Si yo hago el promedio de estos dos, me debería dar lo mismo. A ver si es cierto, lo verificamos. Digo, este es en stock, más este que es en stock, ¿sí? Lo pongo entre paréntesis y lo divido en 2. Eso sería el promedio. Sumar los dos y dividirlo en 2. Me da lo mismo, o sea que está bien. ¿Ven? O sea, ha sacado el promedio de los precios de venta, pero solamente de los que tienen ese estado, ¿sí? Y por último, que no está ahí en este ejercicio, existe la función contar.si, que cuenta la cantidad de artículos que cumplen esa condición, ¿sí? O de datos. Por ejemplo, vamos a ver cuántas de estas ventas tenemos en stock, ¿sí? O, por ejemplo, entonces lo voy a hacer acá abajo y voy a hacer el contar.si. Me voy a FX y escribo contar.si, sin dejar ningún espacio en blanco. Voy a todo y hago clic en ir. También tengo varias funciones para contar y la primera es la de contar.si. En este caso solamente tengo el rango y el criterio porque
La función siempre va a ser contar cuántas filas hay o cuántos datos hay. Entonces no hace falta que le digamos sumar o sacar promedio, porque siempre va a contar. El rango son los estados y el criterio o lo escribimos nosotros en stock o lo marcamos en la celda esa que hemos hecho parte. Y aceptar. Me dice 2, está bien, porque fíjense, ventas que tenga el estado en stock, tengo esta, ya no más se me va a cortar, y esta otra, ¿sí? Entonces, estas son las tres funciones .si, y ya vamos a ver algunos otros ejercicios donde se aplica, ¿sí? Acá quedó pendiente que se los dejo a ustedes de tarea, si lo quieren hacer, graficar las series, eso con el gráfico que se les solicita y todo, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora otro ejercicio donde se puede usar las fórmulas .si combinadas con las funciones de búsqueda, ¿sí? Entonces, este lo vamos a guardar, ¿sí? Así que me voy a salir de acá. Y ahora voy a abrir al otro archivo que les puse ahí, que se llama búsqueda compleja y funciones sí. Este es un poquito más complejo que el otro, ¿sí? Entonces vamos a abrir ese ejercicio. Yo lo debo tener por acá. Bueno, perfecto, ahí está. Entonces, lo dejo abierto, voy a traerme un matecito y vuelvo. Ahí lo dejo para que lo vayan mirando. El que no lo haya abierto o descargado, lo hace ahora y ya lo comenzamos a hacer. Un segundo. Bueno, estoy de vuelta. Ahora sí, vamos a trabajar entonces con este ejercicio. Antes que nada lo vamos a observar. Este es como un poco más complejo que lo que hemos estado haciendo. Tenemos primero nuestra tabla de alumnos, ¿sí? Entonces, nuestra tabla de alumnos tiene el legajo de cada alumno, el nombre, la letra de su carrera, un número de su estado y un importe de lo que adeuda. Algunos deben y otros no deben, ¿sí? Después tengo dos tablitas aparte, ¿sí? Ya se me va a cortar enseguida esta clase. Bueno, voy a dar una introducción y ya les paso el otro link. Estas dos tablitas aparte, estas son los estados que hacen referencia a estos numeritos de estado que tenemos acá en la de alumnos. O sea que según esta tabla el alumno puede ser regular, no regular o condicional. Y después las letras que teníamos acá representan acá las carreras. Tenemos cada letra representa una carrera: administración, recursos humanos, higiene y así sucesivamente. Entonces la idea es que dadas estas tablas que yo tenga acá, yo solamente con este dato, que es el número de legajo, pueda traer el alumno, o sea, el nombre completo, el apellido, separarlo, el nombre, separarlo, traerme la carrera, traerme el estado, ¿sí? Y después, dado un estado, por ejemplo, regular, como tenemos acá, regular, no regular, que para todos los alumnos que están arriba, me diga, saque el total adeudado para este estado o el promedio de deuda para ese estado. ¿Sí? Parece medio un trabajo. Bueno, vamos a ver cómo empezamos a trabajar.
Como tenemos, por lo visto, que hacer muchas búsquedas, lo primero que vamos a hacer es nombrar la tabla con los nombres que me aparecen ahí y ordenarlas, ¿sí? Esta tabla es la de alumnos, la marco toda, pongo el nombre ahí, como me dicen que la nombre como alumno, le pongo ese nombre. Alumnos, y presiono Enter. La voy a ordenar por el único dato de búsqueda que tengo, que es un número de legajo, ¿sí? El 189. Entonces la ordeno por legajo, como está, de menor a mayor. Bien, ahí se me reordenó desde el menor legajo hasta el más alto. Luego selecciono la tablita de estados, que también fíjense que no están ordenadas, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos un criterio de búsqueda claro, normalmente, ¿qué hacemos? Porque seguramente vamos a ordenar por la letra o por el número, pero si no lo supiéramos, ordenamos siempre por el identificador, el código, el DNI, el número, el legajo, el ID. En este caso, por el código. Entonces, le pongo de nombre estados, porque así me lo dice ahí, y la ordeno por código, de menor a mayor. Perfecto. Luego tengo la de carreras, que la nombro como carreras también, ¿sí? Y la voy a ordenar por la letra que lo identifica. Y lo ordeno por letra. Entonces, acá ya está ordenado de menor a mayor, acá también desde la A hacia la Z, y estos están ordenados convenientemente. Perfecto. Una vez que tengo todo esto previo, ya puedo empezar a trabajar. Lo primero que voy a hacer, y ustedes lo pueden hacer perfectamente, es, dado este 189, traerme el nombre del alumno. Bueno, ustedes saben, es un buscar B. Voy a FX, llamo a buscar B. Mi valor buscado es este, siempre fuera de la tabla. Yo lo que quiero traerme es el nombre del alumno completo, ¿sí? ¿Dónde están los nombres de todos los alumnos? En la tabla de alumnos. Entonces escribo acá, alumnos. ¿Qué columna de la tabla de alumnos me devuelve el nombre completo? La primera es la de legajo y la segunda es alumno. Entonces, la 2. Y en el rango, falso, porque tiene que ser el nombre de ese alumno y no puede ser el de otro que tenga un apellido similar o un número similar. Perfecto. Me devolvió Juárez Mercedes. ¿Es cierto? Sí. Estamos bien. Ahora viene la tarea de separar el apellido del nombre. ¿Sí? Esto ya lo deberían poder hacer ustedes. Es algo de lo que vimos la clase pasada. Para separar, por ejemplo, el apellido, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Traer de este nombre que ya me traje, ya no de la tabla, sino de este que tengo acá. Recuerden, desde la izquierda hasta la coma sería. Es lo mismo que hicimos la otra clase. Entonces, voy a utilizar la función izquierda. Y dentro de izquierda le voy a decir que encuentre la coma. Hasta ahí. Vamos a FX. Si no la tengo acá, la función izquierda, sí la tengo. Si no, la tendría que buscar. A ver, no la mandé bien. Izquierda, acá está. Perfecto. Mi texto es este, el que ya me he traído yo. No voy a marcarlo en la tabla. Ya lo traje, así que en ese voy a trabajar. Podría contar los caracteres que tiene Juárez, pero si pongo un número, no me va a servir para cualquier caso genérico de cualquier alumno. Para que sea genérico, le tengo que decir que me devuelva hasta la coma. Entonces acá voy a encontrar dónde está la coma. Entonces me coloco en la parte de número de caracteres y me voy bien arriba a la izquierda, a donde era el cuadro de texto, y ahora voy a insertar la función. Busco por acá la función encontrar. Yo la tengo porque la he utilizado la clase pasada. Si no la tuviese acá, me iría a buscarla a más funciones, ¿sí? Yo la voy a seleccionar de acá. Entonces le hago clic y me trae la función encontrar. Para refrescar un poco de la clase anterior,
¿Cómo era esta función? Yo tengo que buscar uno o más caracteres dentro de otro texto. En este caso, quiero buscar la coma dentro del texto que dice Juárez Mercedes, ¿sí? Número inicial 1, porque empieza a contar desde la primera letra como el 1, ¿sí? Y le digo aceptar. Recuerden que cuando hacemos esto me devuelve, pero hasta la coma, ¿sí? Si yo no quiero que me muestre la coma, le tengo que decir un lugar menos.